un día para gozarnos de lo que Dios nos va a enseñar. Y para empezar, vamos a ponerle mano, vamos a recordar lo que el Señor nos ha puesto. Pasamos a la primera luz. En cuanto a nuestra visión que Dios nos está dando, recuerde que es importante el creer y el ser. El creer viene de la fe viene del conocimiento que uno tiene, en este caso de la palabra de Dios, alimenta nuestra fe, activa nuestra fe y eso nos hace creer. La identidad es saber quién soy para tener el ser, quién soy yo realmente. Cuando tenemos firme el creer y el ser, lo que sigue es crecer hacia una visión final para nosotros, que es el reino de Dios en el cielo, pero sin descuidar que mientras que estamos aquí en la tierra tenemos una gran comisión, tenemos una gran encomienda de parte del Señor, como es el que se siga expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, el reino de Dios está en ti. Si tienes a Jesús, bueno, ahora Jesús quiere que esté en otros corazones. Y por lo tanto nos dice en Mateo 4:17 que Jesús lo primero que dijo es arrepentimiento, enseñar lo que es arrepentimiento, y que venga el reino de los cielos, porque dice el reino de los cielos está cerca. Y Mateo 6:10 empieza diciendo, venga tu reino, y que se haga la voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Como verán, es una gran misión, es una gran encomienda de parte de Dios, que sí es posible si logramos, como lo estamos haciendo, adentrarnos en su palabra para poder entender lo que Él desea que día a día nosotros estemos llevando a cabo con nuestras vidas. El domingo pasado empezamos viendo la parte de creer, cómo la fe alimenta esto, y cómo para poder creer necesitamos dos cosas, que es el gozo y la paz en el creer. Es decir, actitud, ánimo para hacer las cosas de acuerdo a Dios, no importando las adversidades, sino más bien teniendo esa confianza puesta en Dios, y la paz, que significa ese equilibrio interno espiritual que debemos de tener para estar atentos a la palabra de Dios, aún si la circunstancia es adversa, para poder cumplir los propósitos de Él. Esto nos permite llegar a ser abundantes en la esperanza que es en Cristo Jesús por medio del poder de su Espíritu Santo, porque todo es por fe. Todo esto es un proceso, y si es un proceso requiere de un tiempo, y si estamos hablando de un tiempo requiere de una gran espera. El Hijo de Dios sabe lo que es esperar, tener la paciencia, y la paciencia significa esperar haciendo. ¿Haciendo qué? La voluntad de Dios. ¿Decimos amén? Eso es lo que entendimos el domingo pasado. Hoy vamos a ver una parte bien importante que es súper vital para que la iglesia de Cristo esté muy al tanto de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Así que vaya a su Biblia. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Dice así: a ti. Recuerde que la Biblia es una palabra personalizada para nosotros, para cada quien que la lee. Entonces ahora, la Biblia te va a hablar a ti. Y si te dice que a ti, es a ti. Entonces dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto porque a la casa de Israel. Vamos a ponerle a Veracruz, Boca del Río. ¿Sí? Es una zona conurbada. Y oirás la palabra de mi boca, y los que no los molestarás, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, fíjate bien, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Recuerda un principio: todo lo creado necesitamos rendir cuentas delante de quien nos creó. ¿Quién nos creó? El Señor. Vaya usted a la parábola de los talentos, y usted ahí encuentra este sustento de lo que estoy diciendo. Y dice el versículo 9: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él
no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú la vas a librar. Tú librarás tu vida. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, por lo que tú nos haces tener en cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias. Lo más importante es que te tenemos a ti y tenemos esta palabra a través de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, danos entendimiento y danos revelación para nuestras vidas, cada uno entendiendo lo que tú nos quieres encomendar, la instrucción que tú nos quieres dar, pero también la bendición que edificará a cada uno de nosotros y nuestras respectivas familias y de muchas más. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que es muy claro, muy clara, como decía hace un momento, la relación que debe de existir entre el creer y el seguir expandiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. De eso dependen muchas almas, de eso depende que muchas familias puedan cambiar su estatus de una familia disoluta, de una familia dividida, de una familia que todos los días vive en una constante amargura, incluso de violencia. Eso no es el deseo del corazón de Dios, eso no es lo que para lo que Dios mandó a una persona a este mundo. Nos mandó para la alabanza de su gloria, eso es lo que dice la palabra en Efesios. Y eso es lo que la iglesia, los creyentes, tenemos que hacer día con día. Ayer en la presentación de esta campaña que les comentaba hace unos momentos, me llamó mucho la atención un comentario que hizo el licenciado Varela, que es el coordinador nacional de enlace del gobierno ante las instancias, ante las diferentes instancias. Él fue secuestrado hace un poco de tiempo y gracias a Dios no le hicieron nada, gracias a Dios salió libre, y decía que escuchaba a sus secuestradores lo que hablaban, y mientras que los escuchaba vino a su mente un pensamiento. Dice, ¿en qué momento esos niños se convirtieron en secuestradores? ¿En qué momento esos niños dejaron su inocencia y se convirtieron en gente de mal? Y eso me puso a reflexionar mucho en el papel que nosotros tenemos en esta sociedad delante de Dios y delante de los hombres. Porque lo que él mencionaba, después investigó que un hermano en Cristo conocía a uno de esos secuestradores, y el pastor de este hermano, el hermano que conocía a uno de los secuestradores, conocía al otro secuestrador, y ninguno de los dos sabían hablar de Cristo a estas dos personas. ¿Se da cuenta? Entonces, lo de hoy es algo que lo debemos tomar con toda la seriedad y con todo el compromiso que tenemos delante de Dios. Hace 2500 años, poquito más, Dios hablaba a su pueblo una vez más a través de uno más de sus profetas, que era Ezequiel, que junto con Jeremías son los más conocidos, y Habacuc, en esa temporada, en ese tiempo. Bueno, no voy a entrar en detalles para no expanderme también en tiempo, pero le hablaba al pueblo de Israel y le decía a él, a Ezequiel, tú eres profeta, pero el profeta se tiene que entender no solamente el que da un mensaje de Dios, el que habla del pasado, del presente y futuro de acuerdo a Dios, sino que también hay una función, como cualquier hijo de Dios, porque le llama hijo de hombre, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros debemos de adoptar esa instrucción de parte de Dios. Y dice, por eso dice el versículo 7, te he puesto por atalaya, por centinela, por guarda a todo Israel, a toda esta ciudad. ¿A quién pone por atalayas? A la iglesia. ¿A quién pone por atalayas? A los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los miembros de la iglesia. Somos sus atalayas. Ahorita vamos a ver qué consiste todo esto. Porque va a salir palabra de mi boca, y con la palabra de la boca, la palabra de Dios, ustedes van a amonestar. Ahorita vamos a recordar lo que es amonestar, como hace 2 o 3 domingos hablaba por medio de Colosenses Pablo, diciendo cómo cumplidamente él llevaba la palabra de Dios amonestando. Si no me recuerdan, vean el video. Pero ahí el Señor nos dice
como la iglesia tenemos ese gran compromiso de ser esos atalayas de Dios para poder estar incidiendo en lo que está pasando o en lo que va a pasar, mejor lo que va a pasar para poder prevenir a nuestra ciudad, empezando por nuestras familias. Vamos a ver precisamente por qué es necesario un centinela, cuál es la tarea de un centinela, cuál es la responsabilidad de un centinela, y también lo vamos a ver a la luz de la palabra que viene aquí por el mismo profeta. Pero vamos a ver en el mismo capítulo 33, en los primeros 6 versículos, que nos dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. ¿De dónde? De mi pueblo. ¿Sí? A los hijos de mi familia, a los hijos de mi calle, a los hijos de mi colonia, a los hijos de mi ciudad. Y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, cuando veas peligro, y el pueblo de la tierra, tu familia, tu cuadra, tu colonia, tu ciudad, tomare un hombre de su territorio, ¿quiénes son ellos? ¿O quiénes somos los que está hablando la palabra de Dios hoy? Nosotros. ¿Quién conoce más nuestro territorio que nosotros? Nosotros. Nosotros tenemos que tomar esta responsabilidad, este compromiso delante de Dios, y no esperar que alguien venga a decirnos lo que tenemos que hacer. Aunque no digo que es malo que venga alguien a declarar palabra, a profetizar palabra, a predicar palabra, sino que la enseñanza es muy clara y el orden, me encanta ver el orden de Dios para poder cumplir nosotros y cada uno en nuestras posiciones. Dice: entonces, si el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, por centinela, y él, o sea, la atalaya, viere venir el problema sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare a Veracruz, Boca del Río, a su familia, cualquiera que oyere. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: cualquiera que me quiera seguir? ¿Te acuerdas? Que quiera venir en pos de mí. Bueno, entonces dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, el chofar, y no se apercibiere, o sea, no hiciere caso, y viniendo el problema lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya quiere venir de espada, el problema, y no tocare la trompeta, no advirtiera, no predicara, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo el problema, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, es decir, de la negligencia del atalaya. Pero demandaré su sangre de manos del atalaya. ¿Sí van entendiendo lo que está queriendo decir el Señor? Así que vamos viendo la razón de ser de un atalaya, vamos viendo la tarea de un atalaya, y vamos viendo la gran responsabilidad y compromiso que tiene un atalaya, un centinela. Entiéndase, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, la iglesia de Cristo aquí en Veracruz, Boca del Río, la iglesia Unidad Cristiana Adonai en este punto del planeta llamado Veracruz, y de aquí para todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que vamos entendiendo de acuerdo a la palabra lo que significa el ser centinela. El centinela tiene como tarea primordial alertar al pueblo de la llegada del peligro. Peligro es una situación que te va a afectar, no es que probablemente. Usted ha visto ahí peligro, los señalamientos de peligro, dice tensión alta, alto voltaje. Si tocas ahí, ¿qué pasa? Probablemente te electrocutes.
No, te vas a electrocutar. Decimos amén. Si quieres ver oídos, contáctate. Te vas a electrocutar. Cuidado con el perro. Peligro. Te va a morder. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Tiene que estar cuidando los peligros que hay sobre nosotros, sobre la familia de los demás, sobre la ciudad. Ahorita vamos abarcando la ciudad. Y para eso necesitamos saber qué clase de peligros están sobre la ciudad, qué clase de peligros están sobre mi vida. Todo es un peligro, sabemos, espiritual. Y debemos estar muy atentos a eso, porque el Señor nos puso como atalayas, nos puso como centinelas, y debemos entender la razón de ser. La razón de ser, en primer lugar, de un centinela es que va a haber peligro, o hay peligro. Pregunta, de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, actuales, ¿va a haber peligro o hay algún peligro? Hay peligro. Decíamos hace un momento, tan solo el de que se han perdido principios y valores en las familias, el ver tanta violencia, el ver tanta corrupción, el ver tanto narcotráfico y todas estas cosas que están sucediendo, quiere decir que hay un peligro. La iglesia no puede estar con los ojos cegados a ello. No debemos estar cegados a ello. Y no debemos estar diciendo, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? No, hay que hacerlo ya. Hay que estar en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, donde quiera que tú estés, ahí tienes que ser un centinela. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Entérate de lo que está sucediendo afuera. Entérate de todo lo que están haciendo a nivel político. Entérate de todo lo que se está pasando a nivel social. Entérate de todos los problemas que hay en las escuelas. Entérate de todo eso. Porque si no estás enterado, dime cómo vas a prevenir. Dime cómo vas a actuar si no sabes cuál es el peligro, y el peligro está tocando la puerta de tu casa. Que el peligro te puede fastidiar en un momento dado y puede fastidiar a toda tu familia. Y Dios te ha puesto por centinela. Decimos amén. Así que lo primero que vamos entendiendo es la razón de ser de un centinela es precisamente que hay un peligro, hay la presencia de un peligro. El versículo 2 dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio, lo pusiere por atalaya, y él viene venir espada sobre la tierra, etcétera, etcétera, está hablando de que puede haber un peligro. Hay un peligro, estamos conscientes todos de ello, y nosotros somos los centinelas. ¿Qué están viendo tus hijos en el Facebook? ¿Qué están viendo tus hijos en el WhatsApp? ¿En el YouTube? ¿Qué conversaciones tienen con los amigos? ¿A qué lugares van? Esos lugares, ¿cuál es el ambiente de esos lugares? ¿Qué estamos haciendo? Desde el interior de nuestra familia tenemos que estar conscientes de ello, de ese peligro. En la escuela, ¿cómo están haciendo sus cosas en la escuela? ¿Qué les dicen sus compañeritos de la escuela? ¿Qué les enseñan sus maestros? Tenemos que estar vigilantes de todo eso para detectar el peligro. Si no estamos pendientes de eso, el peligro llega y ¡tas! Arrasa contra tu hijo. Arrasa, lo arremete, se lo come, se lo devora y se va. Mi hija nos cuenta cómo se compunge su corazón la actitud de muchos padres llevando a sus hijos al kinder. Van dormidos todavía. Ahí los peinan, medio peinan, los visten y los sacuden ahí. No los levantaron bien. Obviamente no los bendijieron, no hablaron con ellos, no se fueron por desayuno y se fueron al vete de aquí, eres un problema para mí, ya me deshice de él, yo me voy a trabajar. Y regreso, ya me lo atendieron, ya me lo educaron, eso no importa, vente, vamos a la casa. Y ahí te entretengo con la tablet y te mando a un deporte, te mando a esto, te mando al otro. Y nublada la visión. ¿Sí? Tenemos que entonces ser más atentos a lo que el Señor nos dice.
ser centinelas de verdad, detectar el peligro que puede acechar a nuestra familia. Entonces viene la tarea. La tarea de un centinela es ser el guarda, ser la custodia de a quien está vigilando. Es el que debe de estar súper atento de lo que les digo, de detectar ese peligro. Por lo tanto, la labor del centinela es muy sacrificada. Tú estás trabajando cuando todos están durmiendo. Tú estás atento cuando todos están en Bavaria. Están en otras ondas, están distraídos con otras cosas, el mundo nos absorbe y allá están todos distraídos. Y el centinela, ahorita voy, hermano, ahorita oro, ahorita agarro la Biblia. El centinela dormido. ¿Qué pasaba cuando era un castillo y los centinelas se dormían? Adiós con los que estaban adentro del castillo. No permitas que tu familia sea arrebatada. No permitas que tu familia sea devorada. Sé un centinela. Y tu labor va a ser muy sacrificada, sí, pero también muy bendecida. ¿Tú vas a hacer más que todos los demás? Sí. ¿Tú vas a trabajar más que todos los demás? Sí. ¿Probablemente nadie te dé las gracias? Sí. Pero el Señor sí sabe lo que estás haciendo y sí sabe que va a haber un resultado de esa labor que tú estás haciendo. Haz tu labor, haz tu tarea. Trata de cumplirla siempre. Estate dispuesto a trabajar para el Señor, porque entonces viene la responsabilidad. ¿Ya estás cuidando? Sí. ¿Ya viste el peligro? ¿Es inminente? ¿Ya diste la voz? ¿Ya tocaste la trompeta? ¿Ya advertiste? ¿Sí? Entonces lo siguiente ya es inminente el peligro. Tú sigues insistiendo en predicar la palabra de Dios donde quiera que te paras. Sigues siendo testimonio para los demás, sigues aconsejando, sigues dando una buena palabra, sigues enseñando la palabra del Señor. Y tú estás haciendo esa labor de centinela porque los tiempos son malos, porque el peligro ya está. Y no te dejas llevar por toda la moda, ni te dejas llevar por todo lo que decide el mundo, ni lo que piensa el mundo, sino de lo que piensa Dios. Y de esa manera tú ya estás actuando en una forma responsable y comprometida para que se cumpla el deseo de Dios. Él no quiere que ni una sola alma se pierda, sino que todas se arrepientan y por lo tanto se salven. Y para eso está el pueblo de Dios, la sal en la tierra, la luz del mundo, como somos la iglesia. Den una ofrenda de palmas a Dios. Por eso, fíjese, recordando los versículos 4 y 5, dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se persiguiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta huyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. En otras palabras, tú no hagas distinción de personas, tú lleva la palabra de Dios. Probablemente te desechen, te ignoren, les caigas mal, te dejen de hablar, amistades o familia, pero tú no dejes de cumplir tu tarea de atalaya, de centinela. No dejes de hablar la palabra de Dios cuando debes de hablarla. No dejes de decir: no estoy de acuerdo. No te rías cuando no te debes de reír. Enójate cuando tienes que enojar, pero con un enojo sano. Pero sé esa persona que tiene un compromiso, porque dice el Señor en primer lugar: gracias por darme la oportunidad de ser tu instrumento para que se salve un alma. Y no tengan que decir más adelante: no le llevé la palabra, no le dije la verdad, no le mostré lo que yo digo creer. Y yo era el plan de Dios para esa persona. Y esa persona al rato la veo que se pierde. ¿Decimos amén? Entonces, no, ese es nuestro compromiso. ¿En qué se resume todo esto? Bueno, nosotros como centinela, a veces predicar es una tarea un tanto desagradable. Desagradable por el hecho de lo que te vas a encontrar. Desagradable por el hecho de lo que vas a recibir.
Les recuerdo cuando una enfermera del hospital, yo le compartía del Señor, y ella me dijo, vamos a la casa de mi hermano. Oye, ¿quiere tu hermano? No, no quiere. Entonces, ¿para qué me llevas? Para que usted le hable del Señor. Me va a mandar muy allá. Y efectivamente, me mandó muy allá ese día. Llegué a su casa, estaba en una hamaca sin camisa. Usted es el que viene de mi hermana, me dijo, pues hábleme. Con esos ánimos le compartí. ¿Y qué sucedió? Pues nada. Y yo me fui así como soy. ¿Qué pasó, Señor? Pero el Señor siempre tiene la forma de decirle, órale, ánimo, vamos, adelante. Al poco tiempo ese hombre fue cayendo más bajo y llegó al centro de rehabilitación de Fuente de Vida y se convirtió. Y llegó a ser un gran instrumento de Dios predicando en las cárceles. ¿Se da cuenta? Me manda, voy. Tú no esperes, a veces te van a decir que sí, a veces te van a decir que no. Tú ora al Señor. Y esa persona hace 2 o 3 años, yendo hacia Jalapa, hacia Pacho Viejo, ¿no se llama la cárcel? Pacho Viejo. ¿Sí? Pacho. Ibas allá a compartir, sufre un accidente y fallece. ¿Pero dónde está? Está con el Señor. Por eso, amada iglesia, no pierdas oportunidad para compartir la palabra de Dios a quien lo necesita, y lo necesita todo el mundo. Así que a veces sí es desagradable, pero en la forma en que te recibe o te dan una respuesta. Pero es agradable cuando sabes que lo que estás haciendo es de acuerdo a Dios. Y entonces tenemos una doble responsabilidad ante Dios y ante el mundo. Y lo segundo es que la responsabilidad final es sobre los oyentes, es decir, al dar tu aviso, al predicar, al dar testimonio, al dar ejemplo de quién es Cristo en tu vida, tú les estás cumpliendo la tarea de decir, este peligro hay, esto te puede llevar a problemas más grandes de los que ya tienes, pero Cristo es la respuesta. Y el que oye es el que debe de responder. Dejas la decisión en el corazón de esa persona y dejas la decisión también en el corazón de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Así que la predicación de la palabra no es solamente para ser escuchada, sino para ser activada en cada uno de nosotros. Finalmente, vaya usted a Romanos, al capítulo 15. Y vamos a retomar el texto del que partimos el domingo pasado. Pablo, hablando a los romanos, a los que estaban en Roma, versículo 14 del capítulo 15 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestar es fijar convicciones en la mente de que tú le estás hablando, le estás predicando, le estás enseñando. ¿Con qué finalidad? De advertir, de prevenir, de que tú puedas tener, de que la persona pueda reflexionar sobre lo que está leyendo y tomar una decisión que le permita corregir lo que no es de acuerdo a Dios y que finalmente le va a ocasionar un problema. Eso es estar amonestando a una persona. Dice el versículo 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Usted puede decir, para ser un ministro de Dios ante de la cruz y boca del río, a todo aquel que no cree. Ministrando que para que los habitantes de la cruz, boca del río y donde yo me pare, les sean ofrenda agradable, santificada por la obra siempre es de Dios, a través del Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús. Es decir, es cuando Pablo dice que estoy cumpliendo mi tarea de sentinela, de guarda de donde yo estoy, de donde yo voy. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, no dice Cristo, de lo que Cristo ha dicho, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, ¿sí? Sentinela, para la obediencia de los gentiles.
Fíjese hasta dónde debe de llegar nuestra obra en el Espíritu Santo cuando estamos siendo ejemplo, cuando estamos enseñando a una persona que no conoce de Cristo. ¿Hasta dónde debe llegar esa tarea? Hasta que ellos también obedezcan. ¿Y cómo se traduce esa obediencia? Con la palabra, siguiendo todo lo que dice la palabra, pero también con las obras, que se vea el resultado de esa fe que ya tienen, de ese conocimiento que ya tienen de la Biblia, que se vea traducido en las obras. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, de manera que desde Veracruz, Boca del Río, y por los alrededores, hasta Tamaulipas, Texas, Oklahoma, Illinois, Canadá, Antártida, y de ahí para abajo, todo lo hemos llenado del Evangelio de Cristo, de Veracruz para toda la nación. Tenemos ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, no desperdiciemos esto que el Señor nos está dando el día de hoy. Seamos verdaderos centinelas en donde quiera que estemos, en nuestra casa, que nuestros vecinos nos vean, que nos escuchen, que seamos testimonio para todas las personas, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que nosotros nos paremos, seamos esa sal, la sal que quita corrupción, evita corrupción, y la luz quita las tinieblas, quita el engaño, quita la mentira, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Decimos amén. Y cuando tenemos ese gozo y esa paz en el creer, y tenemos una abundante esperanza en el poder del Espíritu Santo, entonces con eso nos permite estar cumpliendo nuestra misión de ser esos centinelas, de ser esos guardas de la ciudad, de nuestras familias, de nuestra colonia. Bendiga su colonia. Hoy propóngase, no sé, hoy, mañana, en estos días, vaya por su cuadra bendiciendo a las casas, bendiga las casas que están alrededor. Luego atrévase a darle la vuelta a la manzana. Si va orando y alguien lo ve, que diga, está loco, no importa. Usted sígale, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue intercediendo. Y cuando llegue el momento, Dios le va a mostrar a quién le hables. Se van a topar con personas, van a suceder cosas que usted ni se imaginaba y va a tener la oportunidad de compartirles del único Señor y Salvador que es Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Así que no nos vamos a poner sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios por esta gran bendición que nos da de ser sus hijos, de ser su iglesia, de ser sus portavoces, de ser sus instrumentos, para que muchos se salven. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana, porque tu Espíritu Santo ha dado a nuestro entendimiento el entendimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en el poder de tu fuerza, que nos des inteligencia, que nos des sabiduría y sobre todo revelación de tu palabra, para que llevemos las buenas nuevas a toda criatura, para que seamos instrumentos tuyos, Señor, medios tuyos por medio de los cuales muchas almas el día de hoy se conviertan y dejen de estarse exponiendo al peligro que les acecha. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a todas esas almas a las cuales tú nos vas a llevar y van a ser salvas, porque lo confesamos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted lo ofrenda de paz.